Bienvenidos de nuevo. Hasta ahora hemos recorrido un camino intenso. Hemos visto que la humanidad sufre de una condición llamada hamartia, ese errar al blanco que nos dejó destituidos de la gloria de Dios. También conocimos la identidad asombrosa de Jesús, el Logos eterno que se hizo carne para ser nuestro segundo Adán. Pero hoy nos enfrentamos al cómo funciona legal y espiritualmente el rescate. Para entender el mecanismo de la salvación, tenemos que resolver un dilema que ha mantenido a los teólogos despiertos por siglos, el dilema de la justicia y el amor de Dios. Imagina un tribunal. El juez es perfectamente justo. No puede ignorar el crimen porque dejaría de ser justo. Pero el acusado es su propio hijo, a quien ama profundamente. ¿Cómo puede el juez castigar el pecado y al mismo tiempo salvar al pecador sin corromper la ley? La respuesta no es una frase bonita, es un mecanismo llamado sustitución, y el motor que lo mueve es la gracia. A veces pensamos que Dios, por ser amor, simplemente debería decir: no te preocupes, lo olvido todo. Pero si un juez terrenal hiciera eso con un criminal peligroso, lo llamaríamos corrupto, no misericordioso. El libro de los Proverbios capítulo 17 nos dice que el que justifica al impío es abominación al Señor. Dios no puede simplemente barrer el pecado bajo la alfombra. En el lenguaje de las Escrituras, el pecado tiene una consecuencia intrínseca, la muerte. No como un castigo arbitrario, sino como el resultado lógico de separarse de la fuente de la vida. Como vimos en el libro de los Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, para que la justicia se cumpla, esa consecuencia debe ser pagada. Aquí es donde entra el concepto de la sustitución penal. Alguien tiene que ocupar el lugar en el banquillo de los acusados. En el Antiguo Testamento, Dios preparó el terreno con el sistema de sacrificios. Era una sombra de lo que vendría. Cuando un israelita ponía sus manos sobre la cabeza de un cordero inocente, estaba simbolizando la transferencia de su culpa al animal. Pero como dice la carta a los Hebreos capítulo 10, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar realmente los pecados. Era solo un recordatorio. Aquí es donde conectamos con el nombre de nuestro canal, Mesirut. Jesús, en un acto de Mesirut Nefesh, una entrega total y voluntaria de su alma, decidió ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan capítulo 1. La sustitución significa que hubo un intercambio legal. En la cruz ocurrió lo que los teólogos llamamos el gran intercambio. El apóstol Pablo lo explica de forma magistral en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piénsalo bien. Jesús tomó nuestra suciedad legal y nos entregó su expediente limpio. Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece ser tratado. Ahora hablemos del combustible de este mecanismo, la gracia. En el griego original la palabra es charis. En el mundo antiguo, charis describía el favor generoso que un superior concedía a un inferior, no porque el inferior lo mereciera, sino por la pura bondad del superior. Hagamos esta distinción de 3 niveles. Primero, la justicia, que es recibir exactamente lo que mereces, el castigo por fallar al blanco. Segundo, la misericordia, que es no recibir el castigo que sí mereces, Dios deteniendo la mano del juicio. Y tercero, la gracia, que es recibir un regalo maravilloso que nunca podrías ganar por ti mismo. La gracia no es solo la ausencia de castigo, es la presencia de una herencia eterna. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda con claridad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mecanismo es un regalo completo. Si tú pudieras pagar aunque fuera un centavo de tu salvación, ya no sería gracia, sería un salario, y nadie puede poner a Dios en su lista de deudores. En este mecanismo hay 2 conceptos técnicos que debemos aclarar para ser precisos. El primero es la expiación, que significa cubrir o borrar la culpa. La sangre de Jesús actúa como un solvente espiritual que elimina la mancha del pecado en nuestro registro. El segundo es la propiciación. Esta palabra suena complicada, pero es hermosa. Significa aplacar la ira justa. No imagines a un Dios caprichoso y enojado, sino a un Dios cuya santidad no puede coexistir con el mal. En la cruz, Jesús absorbió en su propio cuerpo la justicia divina, que iba dirigida hacia nosotros. Él se convirtió en nuestro pararrayos espiritual. Como dice el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este mecanismo no solo nos limpia legalmente,
sino que restaura lo que perdimos en el primer video, la Shalom. Al ser justificados por la fe, como dice la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es solo un boleto al cielo, es el mecanismo por el cual el Creador vuelve a abrazar a su criatura. La gracia es el puente que Jesús construyó con sus propios brazos extendidos en el madero. Es una invitación a dejar de intentar comprar el amor de Dios con nuestras buenas obras y empezar a vivir desde el amor de Dios, agradecidos por lo que ya se nos dio. Al cerrar este tercer tema, quiero que reflexiones en la magnitud de este mecanismo. Dios no ignoró tu pecado, lo pagó Él mismo. No te pidió que subieras una escalera infinita de reglas religiosas. Él bajó por la escalera de la encarnación para buscarte. La sustitución es el acto de amor más grande de la historia, y la gracia es la mano extendida que te ofrece ese beneficio de forma gratuita. En nuestro próximo encuentro, hablaremos de cómo respondemos nosotros a este regalo. Hablaremos de la metanoia, del arrepentimiento y de esa fe que no es solo creer con la cabeza, sino confiar con toda la vida. Porque cuando entiendes la mesirut de Jesús en la cruz, tu única respuesta lógica es una entrega total de regreso hacia Él. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Recuerda que no estás bajo la ley de lo que puedes lograr, sino bajo la gracia de lo que Él ya logró por ti. Si entender que tu deuda fue pagada por amor, a través del mecanismo de la sustitución, ha traído paz a tu corazón hoy, apóyanos con un like. Eso ayuda a que el algoritmo comparta esta buena noticia con quienes más lo necesitan. Suscríbete a Mesirut para completar este viaje por la serie Evangelio. Activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo tema sobre cómo responder a este regalo. Y comparte este estudio con alguien que necesite saber que no tiene que luchar solo. Nos vemos en el próximo episodio.